Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y éstas me fueron por alegría y gozo de corazón. Fue lo que dijo Jeremías, y es también lo que decimos nosotros. Nos acercamos a Dios y a su palabra con la misma necesidad de encontrar un alimento que fortalezca nuestra vida y encontrar también fuente de bendiciones para nuestra existencia. Reavivados por su palabra, nos convoca día tras día con esa intención, generar un simple espacio de lectura y de reflexión, tener un encuentro con el Señor y con su palabra. Hoy nos vamos a dedicar al libro de Ezequiel, el capítulo 14. Pero antes tenemos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedirte que el Espíritu que inspiró a los escritores nos ilumine a nosotros y podamos entender este mensaje como tu mensaje para nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 14 del libro de Ezequiel es otra clara desaprobación de la idolatría, es decir, de la adoración de ídolos, de imágenes, de falsos e inexistentes dioses. Unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra y dijo: Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. El profeta recibió un mensaje para retransmitir un mensaje de advertencia. A todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. ¿Cuál era el problema? Por un lado, entronizaban en su vida esos ídolos, pero por el otro lado, intentaban de todas maneras consultar al profeta de Dios. Es decir, hacían un doble juego. Estaban con el Dios inexistente o falso y pretendían estar con el representante de Dios. Dios dice: no tienen nada para consultarme. Esa actitud de hipocresía, de falsedad, no era de beneficio para ellos. Por lo tanto, el Señor estaba condenando esa conducta. En el versículo 5 dice: así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. La intención del Señor de desaprobar lo malo, de disciplinar, de corregir, es atraer a los que se alejaron. Versículo 6. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de la idolatría y de toda práctica repugnante. El mejor camino no es vivir con una mano del diablo y con la otra mano de Dios. El mejor camino es reconocer nuestra pecaminosidad, arrepentirse y abandonar ese pecado. En este caso, la idolatría y toda práctica repugnante. Versículo 7. Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos o al que haya colocado trampas que lo hayan hecho pecar y luego acudido al profeta para consultarme. Dios dice: me enfrentaré a él, le haré una señal de escarmiento y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor Dios. Miren, tan cierto como Dios es amante, misericordioso y protector, también es celoso, es justo y es correcto. No podemos jugar con Dios. Podemos cometer errores y ser pecadores, y de hecho lo somos, pero no se puede jugar con Dios. Dios siempre desaprueba cuando jugamos,
cuando tomamos su nombre en vano, cuando obstinada y reiteradamente le damos la espalda. Versículo 9. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, será porque yo el Señor lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Para el profeta es más grave todavía, ¿no? Porque el profeta tiene una mayor responsabilidad. No inventa mensaje, transmite con fidelidad lo recibido. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa, para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí, ni vuelva a mancharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo afirma el Señor omnipotente. El juicio, el llamado de atención, la amonestación, la disciplina, tienen como intención hacernos recapacitar, volver en sí y atraernos a un camino de salvación. Yo quiero seguir siendo su Dios. Yo quiero que sigan siendo mi pueblo. Esa es la actitud de un Dios que ama aun cuando no lo amamos. El versículo 13. Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre, arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, si Daniel, si Job vivieran en este país, solo ellos se salvarían por su justicia, afirma el Señor omnipotente. La salvación es un asunto personal, de manera que si estuvieran en medio de ellos seres justos y santos como los mencionados, a lo sumo podrían ejercer influencia, pero no alcanzaría para salvar a otros, porque cada uno da a Dios cuenta de sí mismo. El mensaje de este capítulo continúa en la misma dirección. Versículo 19 dice: si yo enviara peste a este país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vivieran, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor omnipotente, así lo aseguro. Después aparecen los pasajes 21. Peor será cuando mande contra Jerusalén mis castigos fatales, la guerra, el hambre, las bestias, la peste. Y después viene un anticipo de lo que serían las plagas en el Apocalipsis, porque en realidad esta acción de juicio no es solo para los días de Ezequiel, es también un anticipo y una ilustración de lo que será en el final de los tiempos. Porque como Dios no persiste de su proyecto salvador, tampoco desiste, como Dios no desiste de su proyecto salvador, tampoco desiste de hacer justicia y de terminar con el pecado, reinaugurando un mundo nuevo, el mundo que Él había planeado y hecho con sus manos y que momentáneamente nosotros malogramos por el pecado. Termina el capítulo diciendo: ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón, lo afirma el Señor omnipotente. Es que es así. Los mismos que de repente nos parece que el hecho de un Dios haciendo justicia lo viste de exagerado, son los mismos que le pedimos a Dios que haga justicia y que termine con el mal y con el pecado. Dios es extremadamente misericordioso. Otorga oportunidades tras oportunidades, pero también es celosamente justo. Y quienes reiterada y obstinadamente rechazan, enfrentarán el juicio definitivo de Dios. Pero usted no tiene por qué temer al juez, porque ese Dios es también nuestro abogado. Entonces, no tema al Dios juez, siempre y cuando confíe su vida al Dios abogado que defiende su historia, porque arrepentido abandonamos los pecados y vivimos la vida que Él quiere que vivamos. Ahora, hablemos con Dios a través de la oración.
Señor, te damos gracias por estos claros y duros mensajes de advertencia contra la idolatría. Y te pedimos que nos ayudes a permanecer totalmente de tu lado. No temer al Dios juez, pero sí refugiarnos en el Dios abogado, el que defiende nuestro caso en la medida que le confiamos nuestra vida a su cuidado. Por eso, Señor, en este momento te pedimos perdón. Te agradecemos porque Jesús murió para pagar el precio de mi pecado. Y te pido, nos bendigas de tal manera que podamos ser victoriosos y fieles en nuestra caminata hacia la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía amable de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.